Vamos a saludar inmediatamente a nuestro primer invitado porque entendemos que es necesario ir revisando, ir tomándole el pulso de qué manera las medidas que adopta la autoridad para controlar la pandemia se hacen efectivas, pero también de qué manera la comunidad responde, colabora para esto. Estamos en línea ya con el director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, Sergio Muñoz, a quien le agradezco la gentileza de recibirnos esta tarde. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Un placer poder aportar en la discusión, digamos, que se ha venido planteando en relación al COVID en nuestra región. Así es, y esta polémica, esta conversación, estas opiniones encontradas han partido desde la capital, desde Santiago, y dice relación con el tema esto de la contabilidad para las víctimas fatales. Ha sido un tema que no se ha podido controlar hasta el momento porque un día aumentan, otro día disminuyen. Hoy día fueron 222 a nivel nacional, pero no es de las últimas 24 horas, es de un tiempo en que se hace la contabilización a través de registro civil. ¿Ha venido a, de alguna manera, enredar un poco el discurso oficial y de qué manera las autoridades están manejando el tema de la pandemia esto? Mire, la verdad es que yo pienso que aquí es un problema comunicacional, nada más, porque si bien es cierto, ¿no es cierto?, vale la pena seguir las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud sobre el conteo, es importante hacer notar, digamos, de que esto surgió, digamos, esencialmente entre el 7 y el 8 de este mes, junio, cuando en la región de la Araucanía bajamos de 50 fallecidos a 32 de un día para otro. Pero la razón fundamental es esencialmente el cambio en la definición, porque se tomó la recomendación de que las defunciones fueran aquellas certificadas, ¿no es cierto?, por el registro civil, y obviamente, ¿no es cierto?, que eso hizo de que se detectara que un número importante de defunciones que habían ocurrido en la Araucanía eran de personas que tenían residencia en otra comuna. Entonces yo creo que más bien ahí hubo más que un problema de recuento, es más bien un problema de comunicación de cómo se cambió la metodología del recuento de fallecidos, pasando, digamos, de lo que se estaba haciendo tradicionalmente a la recomendación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud de utilizar los registros con los que cuenta de defunción el registro civil. Nos explicaba este mediodía la Seremi de Salud respecto a este tema, que hay todo un cruce de información en donde se determina finalmente quiénes han fallecido producto del contagio con el virus y otros que aún que con un PCR que pudo haber sido en un momento negativo, pudiera ahora encontrársele otra causa. Es un tema que no es menor, ¿eh? Sí, claro, por supuesto que esto de ir cambiando las definiciones confunde, digamos, a las personas, digamos, incluso a nosotros, a los que hacemos análisis epidemiológico de la situación, también confunde. Entonces, cada vez que hay un cambio en las definiciones, lo que falta, digamos, es que hay que hacer la comparación después en función de las definiciones que se estaban haciendo anteriormente. Está bien cambiar las definiciones, pero para ver realmente qué es lo que está pasando, cuál es la tendencia en el tiempo, uno debiera, aparte de tener el recuento con las nuevas metodologías, mantener el recuento con la metodología tradicional. Así es. Y a propósito de lo que significan este tipo de contagios, este tipo de pandemias mundiales, me imagino que para los investigadores, para la gente de las universidades, también es una oportunidad para ir conociendo metodologías, ir descubriendo formas también de enfrentar este tipo de patologías que finalmente son comunitarias y que van a ser transversal. Aquí lo ha mostrado, aquí desde las autoridades de gobierno hasta el último poblador del país ha sido infectado. Sí, bueno, para nosotros los que trabajamos en la academia, en este minuto desde que se empezó la pandemia, nosotros cambiamos nuestro switch de investigador a colaborador. Y ha costado mucho convencer a las autoridades de salud
de que nosotros desde la universidad estamos como para colaborar, como para poder aportar con metodología, ¿no es cierto?, tanto de trazabilidad como de análisis de los datos, y no como investigadores, porque nuestro interés ahora en colaborar con las autoridades no es para hacer un paper, ¿no?, sino que es para generar evidencia que le sirvan a las autoridades para tomar decisiones. En ese aspecto, la Universidad de la Frontera ha estado respondiendo a las necesidades que se han planteado, particularmente en el tema de laboratorios, y todo eso entiendo, ¿no? Sí, y adicionalmente nosotros como Facultad de Medicina, como Departamento de Salud Pública y Centro de Excelencia SIGE, estamos haciendo una colaboración bastante estrecha con el Hospital Hernán Enríquez Aravena, porque estamos apoyando ahí en los análisis de toda la situación de los casos hospitalizados. Ese fue un convenio que logramos con la dirección del hospital hará unas 3 semanas, y ya el próximo lunes o martes ya tenemos una reunión para informar los avances, digamos, en todo el análisis de los datos de los pacientes que han sido hospitalizados en el Hernán Enríquez Aravena. Y por otro lado también logramos recientemente un acuerdo con el Servicio de Salud Araucanía Sur para también apoyarlo en el análisis de los datos que ellos están registrando del seguimiento de los pacientes. Así que estamos activos, probablemente no tan visibles, pero muy activos, porque lo que nos interesa, y repito lo que dije anteriormente, es poder ayudar a la generación de evidencias que permitan un menor manejo de la situación y no escribir un paper. Claro, tener la oportunidad de tener un campo de investigación, de poder resolver temas que son reales, es distinto, como usted bien lo dice, a regirse por algún documento, alguna producción literaria del mundo científico o médico. Sí, bueno, lo que nosotros esperamos y lo que nosotros siempre hemos estado intentando hacer es que la toma de decisiones, ¿no es cierto?, se haga en función de los datos nuestros, ¿no? Y no de los datos reportados ni en China ni en ningún otro lado. ¿Es cierto? Que los propios datos que se han ido generando a través de la pandemia permita tomar decisiones locales. Ahora, uno de los temas que ha estado en análisis y en discusión es por qué cuesta tanto que la comunidad acepte las medidas que entrega la autoridad de salud para prevenir precisamente el contagio de este virus. Hemos visto cómo en Santiago la gente no tiene mayores respetos para la cuarentena. Hemos visto cómo acá hay gente que incluso ha burlado cordones sanitarios para irse a algún sector del turismo de la región. En Angol me decía la Seremi que están muy preocupados porque a pesar de haber tenido cuarentena se siguen generando casos, y esto más que nada por fiestas familiares que se están desarrollando. Tienen temor respecto de lo que puede ser el Año Nuevo Mapuche o incluso el mismo Día del Padre, donde se puede juntar gente. Entonces no se entiende cómo la comunidad no tiene una capacidad de poder responder a estos llamados que hace la autoridad. ¿A qué cree usted que se debe este momento que vive el país? Bueno, lo que pasa, yo creo que es lo típico. Mientras a mí no me afecte, yo creo que nunca me va a afectar. Es más bien una cosa de tipo cultural, digamos, ¿no? Mientras yo no vea, digamos, que tengo un abuelo que está muriendo, un primo, un hermano, la gente tiende a pensar de que a mí no me va a pasar. Entonces, por mucho que se le esté diciendo, mientras no le toque directamente, la gente no reacciona. Y eso es lo lamentable, es una cosa cultural muy profunda. Nos ha costado. También conversaba con algunos especialistas nacionales y ellos decían de que aquí también hubo un efecto político, y el golpe de octubre con la explosión social dejó bastante desacreditadas a las autoridades, lo que hoy día también es un referente cuando ellos llaman y la comunidad no quiere responder. Claro, lógico, esto lamentablemente, ¿no es cierto?, ocurrió el mal manejo de todo lo que pasó a fines del año pasado, donde la gente empezó a perder credibilidad de todas las autoridades, digamos, ¿no es cierto?, a todo nivel. Entonces, probablemente al inicio de la pandemia, algunas personas deben haber pensado de que esto era una estrategia para distraer de lo otro. Es probable. Y claro, hubo incluso algunos comunicados en redes sociales que hablaban de eso, que esto es una invención, no hay que
tomarlo en cuenta. Fíjese que me escribe Cristian Sebastián a propósito de lo que estamos conversando del recuento de personas fallecidas. Me dice, pero solo se están considerando a los fallecidos que tienen PCR positivo. Y eso es solo uno de los criterios de la OMS. Faltan los que fallecen por causas compatibles o de probables contagios. Sí, claro, sí, dice, no, pero, sí. Dice además, entendemos que quienes fallecen en hogares de ancianos o en domicilios particulares tampoco lo consideran, ya que muchos de ellos jamás reciben atención y menos un PCR. Claro, no, pero una de las últimas definiciones también definidas por la Organización Mundial de la Salud fue clasificar incluso aquel caso sospechoso como positivo, aunque no esté confirmado, siendo sospechoso ya se está considerando, esa es la recomendación. Así que eso no debiera estar afectando en este minuto. Y espero yo que se esté utilizando esta recomendación de que cada caso fallecido con sospecha sea considerado como tal. Director, ¿usted comparte lo que señala el gobierno de que hoy día tuvimos una cifra récord de personas contagiadas que nos ubican en el 12º lugar a nivel mundial, sobre 6.000 personas contagiadas en 24 horas? ¿Comparte que esto es porque se está aumentando la cantidad de controles de PCR? Bueno, claramente en la medida de que haya más testeo, es más probable detectar casos, ¿no? Sobre todo los sintomáticos, porque ¿cuáles son los que se hacen PCR? Los que llegan con síntomas. Entonces, si hubiera ¿no es cierto?, una política de testeo más masivo, obviamente se podría detectar mucho mayor, porque ahí aparecerían como positivos aquellos que no presentan síntomas. O sea, algo de real tiene esa teoría que se plantea. Sí, bueno, mientras más síntomas, más positividad, por supuesto, va a encontrar. Ahora, igual pienso yo que el testeo debiera estar focalizado, y creo que está focalizado en los puntos donde se originan los casos, ¿no? Si hay una determinada población, villa, donde hay un número, ¿no es cierto?, de personas positivas, ahí debiera hacerse testeo masivo. No estoy seguro si eso se está haciendo así. Perfecto. Y también es interesante poder conocer su opinión, porque uno de los temas que había preocupación era de que efectivamente esta pandemia afecta al país en tiempo de invierno, donde tradicionalmente en la Araucanía la condición de enfermedades de temporada respiratorias sobre todo es evidente que aumentan. ¿Se ha visto algún grado de vinculación o todavía es temprano para pensar que pudiera haber alguna vinculación ahí en el aumento de casos producto de la condición de invierno, o hay que esperar algo más? Yo creo que hay que esperar un poquito más, pero el problema puede ser, ¿no es cierto?, de que lo que agrave la situación es la coinfección, ¿no? Si alguien se agrega la gripe influenza y más encima el COVID, ¿no es cierto?, la severidad va a ser mucho mayor. O sea, aquí la preocupación debería estar, digamos, en tratar de prevenir, y por eso fue la campaña, ¿no es cierto?, de vacunación masiva por influenza, para tratar de evitar la coinfección. Lo grave sería que las personas tuvieran, aparte de COVID, otra infección que haga que su caso sea probablemente más fatal. ¿Y hay que esperar entonces, usted señalaría? Ahora lo que pasa es que, claro, que con el tema de la contaminación, como ya se ha discutido anteriormente, la posibilidad, digamos, de contagio es un poquito mayor, porque, ¿no es cierto?, el virus se mantiene, se distribuye de otra forma, digamos, ¿no? Se mantiene ahí, no se volatiliza. Claro, y en la medida ha sido, a su juicio, ha tenido su efecto en la salud el hecho que los estudiantes, por ejemplo, estén en su casa, particularmente los niños de jardín infantiles, de básica o prebásica, ha sido un elemento de protección para ellos. ¿Nos imaginamos o no están así? No, yo creo que más que nada para proteger al adulto mayor, ¿no es cierto? Porque hemos visto que en el caso de la gente más joven, la infección la pasan, digamos, con algunas molestias y pasa, ¿no? El problema es que si estos chicos estuvieran exponiéndose a traer el virus
a la casa donde están sus padres y muchos de ellos que viven con sus abuelos, ahí la situación empeoraría. Yo creo que es más que nada por eso, más que porque el niño sufra de alguna sintomatología un poco más compleja. No está exento. Perfecto. Finalmente, su mensaje a la comunidad, su mensaje a los habitantes de la zona respecto del comportamiento que se debe observar frente a esta pandemia que estamos todos sufriendo. Bueno, que obviamente que se quede en su casa. Uno entiende que hay mucha gente que si no sale a hacer algún tipo de actividad no tiene cómo llevar comida a su casa. Eso se entiende. Hay que buscar la forma, ¿no es cierto?, de apoyar a esa gente que tiene esa condición de vulnerabilidad en el sentido de que no se puede quedar en la casa porque si se queda en su casa la familia no come. Eso es entendible. Pero aquellas personas que no estén en esa condición, que por favor se queden en su casa. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Sergio, quiero agradecer la gentileza que he tenido de darnos estos minutos para conversar esta tarde de estos temas que sin duda son parte del quehacer y de la preocupación de todos los habitantes de nuestro país y del mundo por estas horas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien.